Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast del Emporio Digital. Estamos en la sección de La Minuta. A decir verdad, nosotros en este periodo de votación en El Salvador nos hemos quedado bastante fuera de ese contexto. Sin embargo, le hemos dado seguimiento y hemos hecho podcast de análisis, hemos traído invitados. Pero en esta ocasión le hemos llamado rumbo a las votaciones del 4 de febrero en El Salvador. ¿Por qué? Porque estamos cruzando en Centroamérica una época bastante interesante. Hay un antes y un después. Es innegable de que El Salvador se encuentra nuevamente en el mapa. Hace algunos años aparecía en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, como El Salvador de las pandillas. El Salvador se ha visto a nivel internacional, en primer lugar, en el periodo de los 12 años de la guerra civil, luego por los terremotos y luego por otros 12 años de guerra social de las pandillas contra la sociedad salvadoreña. Pero reventó un fenómeno social que ha venido a convulsionar todo el cerebro y el andamiaje del análisis centroamericano. Y es que está concluyendo el primer periodo el presidente Nayib Bukele y se lanza para un segundo periodo. Contradictorio y controversial este fenómeno que se da. Sin embargo, esto nos pone en bastantes disyuntivas. Hemos traído en este podcast, hemos invitado a nuestra amiga Mónica Galbache, que es periodista ecuatoriana de un medio digital aquí en Italia, para que nos ayude a entender estos fenómenos sociales que se están dando en América Latina. Y también una cosa nueva que es el voto de las diásporas en el exterior de forma digital. Ya Ecuador también tuvo su experiencia y nos gustaría que también nos ilustrara acerca de este ejemplo que nos puede traer esta noche y de su perspectiva de cómo ve ella El Salvador o Centroamérica o Latinoamérica en general. También nos acompaña por primera vez Carlos Rendero, que también es periodista de Informativo Salvadoreño aquí en Milán. Mi colega allá en España del Emporio Digital, Eric Presa, a quien también les doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast que vamos a circular en las plataformas tradicionales que hemos hecho. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Bien, aquí estamos dando lucha como todos los viernes, gracias a todos los minuteros que nos escuchan a través de Radio Anglicana y todas las plataformas de audio. Nosotros estaremos ya también para iOS, así es que hay que ponernos allí para poder descargar y escuchar estos programas de la minuta, siempre interesantes, obviamente, porque traemos, nuestros invitados son muy especiales y vienen y nos brindan sus aportes. Así es que, nada, interesante el tema, ya lo has hecho, una gran introducción, Andrés. Le vamos a dar seguimiento, al menos en algunos aspectos, a las próximas votaciones en El Salvador. Un fenómeno, si bien es cierto, positivo, también tiene sus partes negativas, pero claro, para eso estamos aquí, para analizarlo, porque no todo lo que se dice es verdad y no todo lo que se dice también es mentira. Depende de nosotros mismos y por eso es nuestro eslogan, creamos criterio. Entonces aquí abrimos la mente, aquí no venimos a convencer a nadie, pero sí traemos información importante para que cada quien haga ese ejercicio mental, ¿no? A ver si nos están mintiendo o si de verdad son las cosas. Así que nada, Hannes, muchas gracias. Y darle la bienvenida también a nuestros invitados desde El Salvador, Carlos Renderos, como ya lo has dicho, y Mónica Calabache, también de Visión Latina, que también es una página muy importante en latinos en Italia, entiendo, ¿no? Gracias. Por supuesto. Y también también en El Salvador, ¿la página cuál es, Carlos? Bueno, nosotros estamos en Milán, es el Informativo Salvadoreño en Milán. Ah, informativo. Ah, vale. Los dos son de Italia. Bueno, los tres, porque también está Hannes ahí. Excelente, pues también es un placer tenerlos aquí, también como medios, como parte de los medios que hacemos otro esfuerzo más
fuera de nuestros países, damos la lucha también aquí en Europa. Así es que bienvenidos y iniciamos ya con la temática, Andrés. Sí, por supuesto. Ahora, nosotros hicimos un podcast previo a las votaciones en Argentina, por ejemplo. Evaluamos como en 3 podcasts el fenómeno Milei. Le dimos batería a ese argumento y queremos hacer un abordaje previo a la votación rumbo a El Salvador del domingo 4 de febrero. Hay mucha tela que cortar, de muchos aspectos, pero claro de que un estudio, saben que un estudio de una organización internacional concluyó que se producen más de 80 horas de material audiovisual que promueve El Salvador, ¿no? De parte del gobierno. Más de 80 horas diarias. Más de 1000 youtubers. Centenares de personas que comparten cada hora contenido de El Salvador. Además de los medios institucionales. Eso hace que El Salvador se haya convertido en un volcán y lo vean en cualquier parte del mundo de habla hispana, principalmente. Por supuesto que sabemos de que el presidente de El Salvador tiene simpatía en América Latina. No se conoce a profundidad lo que sucede al interno de El Salvador, pero tiene simpatía. Pero nos interesa saber cuál es esa perspectiva que se ve desde afuera de El Salvador. Así es que iniciaría con... Andrés, te voy a hacer una pausa porque justamente el día de ayer, pero esto no es local, esto ya es un youtuber español, se llama Lethal Crisis, que justamente puso un programa en su plataforma de YouTube, se llama El Salvador y Nayib Bukele, un nuevo país, hace la pregunta, ¿no? Invitaría a que lo vieses para que, bueno, se lo voy a dejar así solo por mostrar, se llama Lethal, ¿vale? Lethal Crisis, que me imagino que estará interesante. Yo no lo he visto de momento, pero ya lleva casi 500.000 reproducciones. Lo que quiero decir, y también agregar que justamente hace 2 semanas, pues teníamos acá en una de las cadenas importantes de España, el seguimiento a las cárceles de El Salvador. Toda una semana completa, cuando no se había visto esto nunca. ¿Coincidencia con las elecciones? También pasó otro programa acá siempre en otra plataforma de televisión privada, un programa de un personaje español que también tiene mucha audiencia y hablaba sobre las cuestiones de El Salvador. ¿Coincidencia en las elecciones? No lo sabemos, pero a eso vamos. Vamos a descifrar qué hay detrás de todo esto. Así que, Andrés, ahora sí. También aquí en Italia que también hizo un programa sobre El Salvador y esto genera siempre miles y millones de vistas. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconocer y admirar de este aparataje gubernamental, que son unos genios. Han sabido entrar en el imaginario colectivo y saben trabajar con las emociones de las personas. Este es un tema de psicología social que lo conocen a perfección. Nos gustaría saber, Mónica, ¿qué idea tenés de El Salvador? ¿Qué idea tenés de lo que está sucediendo? ¿Y qué idea tenés del gobierno salvadoreño? Por favor. Bueno, pues primeramente les agradezco por la invitación. Gracias, Andrés. Gracias también a nuestro amigo pues, del informativo salvadoreño en Milán. Carlos ha estado muy gentil en haberme pues invitado a ser parte de este momento histórico para ustedes, que será este 4 de febrero. Nosotros, pues, originarios de Ecuador, digamos, y ya soy migrante ya casi 24 años acá en Italia, resido en la ciudad de Génova. Siempre, pues, estamos observando lo que sucede en Latinoamérica. Y generalmente, pues, como decíamos en el previo de este podcast, para nosotros, pues, El Salvador fue muy conocido por muchos años por las famosas maras. Entonces, eso es lo que nosotros, pues,
siempre escuchamos de un país tan pequeño y como decir, con tantos problemas prácticamente sociales que no podían ser contraídos y gobernados a su manera. Pasan los años y aparece pues el presidente Bukele con nuevas ideas, se hace ver pues el gran trabajo que realiza en someter a estos grupos pandilleros, el trabajo que se realiza en la cárcel, es lo que más fue prácticamente difundido a nivel internacional. El ver un país que después de que era limitado turísticamente porque por motivo de estas pandillas pues no era visitado, entonces hace ver a un presidente Bukele que logró sacar adelante un país, logró limpiar, digamos, los problemas de base, pero nosotros estamos siendo observadores, espectadores, y hemos visto pues prácticamente que el país se ha recuperado, tiene una super imagen internacional. Ustedes podrán ver que el Miss Universo también resaltó un país, una super imagen, y entonces digamos que para nosotros siempre hemos visto al presidente de El Salvador, al presidente Bukele, como un ejemplo de gobierno. Digamos que lo puedo decir a nivel como observadora, pero a mí me encantaría tanto escuchar de las personas que viven dentro del país, lógicamente, su opinión. Yo creo que actualmente El Salvador ha subido en muchos rankings en algunas áreas, y eso hace pues que ahora ustedes ven, ya hay una libertad también para que el país pueda recibir muchos convenios internacionales, pero también la gente emigra ya de una manera más calmada, no como antes que todo el mundo escapaba, que es la visión que nosotros tenemos. Aquí un poquito de la visión. Nosotros creo que estos últimos años, al menos estos últimos de gobierno del presidente, hemos visto muchos más mensajes incluso de difusión turística por todo lado, por YouTube, por TikTok, por Instagram, como prácticamente es difundido El Salvador, cosa que antes no se veía. Eric, antes de pasarte la palabra, aquí está nuestro... No sé si te escucha, Handes, tienes el micrófono en silencio. Sí. Interesante, ¿no? Lo de Mónica, como la perspectiva, ¿no? Antes de pasarte la palabra, Eric, aquí nuestro amigo panelista también, Daniel Vázquez, que es un abogado salvadoreño residente en Estados Unidos, inicia ya a pie de cañón y dice: el pueblo engañado se cree soberano cada vez que vota. Bueno, y Bar Pérez comenta: seguridad a cambio de libertad. Vamos calentando el ambiente, Mónica, poco a poco en este podcast. Eric, ¿tenés algo que agregar sobre esto? Le pasamos la palabra a Carlos. Sí, no, escuchemos a Carlos. Creía yo que para aprovechar nuestros invitados, pues vamos a hacer la palabra a Carlos y luego vamos comentando un poco más. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Algo que Mónica mencionó en su intervención, el fenómeno de la migración. Si bien es cierto, El Salvador ha sido transformado, se está transformando en unas áreas, la problemática social de la migración, la problemática del desabastecimiento a las redes hospitalarias, son evidentes. Y se lo digo a partir de que como periodista también nosotros formamos un grupo de periodistas donde mucha de la información que no se publica en redes sociales, nosotros tenemos conocimiento de ellas. Y muchas veces puedo decirles que el atentado a la libertad de expresión es más que evidente. Por eso la balanza muchas veces pesa más de un lado, pesa más del otro lado, dependiendo desde el punto de vista donde lo veamos. No es ningún secreto, ¿verdad? El gobierno instaló su propio medio de comunicación, prensa escrita y televisión, aparte de todos los youtubers que también sin ninguna formación académica dentro del periodismo,
hacen sus comentarios. Como lo mencionaba Andrés, somos vistos a nivel mediático en el mundo. Y se da un fenómeno porque a partir de esas publicaciones no contamos con diputados sobresalientes, alcaldes sobresalientes, ministros sobresalientes, sino que todo gira en base a la imagen de una sola persona, en este caso el presidente. Se hace una carretera gracias al presidente, se hace un proyecto gracias al presidente. Perdimos esa valoración del resto de funcionarios que conforman los diferentes sectores de poder, los pequeños municipios que ahora van a ser transformados a partir ya dentro de un mes con la nueva elección y la reducción de municipios. Ya los alcaldes tendrán que batallar para poder ganar un puesto como alcaldes, precisamente por toda esta transformación. Entiendo que las personas ya que superan una cierta edad les cuesta un poco entenderlo. Tal vez el joven, por el mismo bombardeo mediático, esté un poco más listo para poder entenderlo, hasta dónde se lo permiten que lo entienda. Ese es el otro problema. Precisamente porque aquí estamos hablando de que las sociedades o las nuevas sociedades que van naciendo en El Salvador han quedado relegadas en el sistema de pensamiento. Muchas veces, yo siempre, y hasta la fecha de ahora, a mí me dice la gente, mire, ¿cuál va a ser el proceso de votación? ¿Cómo voy a votar? ¿Por bandera, por rostro, cómo voy a fraccionar mi voto? Se llama voto, ya luego me recuerdo el nombre técnico que le dan a ese tipo de voto. La gente desconoce esa información. ¿Por qué? Porque la información se concentra para unos, pero se esconde para otros. O tal vez si no se esconde, la otra persona no tiene acceso a tener la información al 100%. El domingo vamos a ir a elecciones presenciales en 21 ciudades de América, de Europa, en Oceanía, en Asia. Y les aseguro que la gente todavía tiene dudas de cómo va a ser el proceso de elección de los futuros, de las futuras personas que nos van a representar, sea en la Asamblea Legislativa como a la presidencia. Yo quiero decirles algo, son 6 candidatos que van participando en estas elecciones, pero básicamente sobresale solo uno, ¿verdad? Por el mismo impacto mediático que ha venido trabajando durante todos estos años, ¿verdad? Estamos hablando que la elección para Nayib Bukele comienza en el 2018 y todo este tiempo se ha venido preparando una maquinaria aplanadora completamente a nivel mediático para posicionarlo en una forma que, pues sí, la gente no puede decir lo contrario, porque muchas veces es motivo de represalias. Otro de los fenómenos que se da actualmente es el fanatismo. Si ustedes lo logran ver de esa forma, nuestra sociedad está bien polarizada. Quienes sí apoyan de corazón, quienes sí apoyan por conveniencia, quienes sí apoyan porque les obligan, o todo lo contrario, quienes no apoyan por convicción, quienes no apoyan por los motivos que sean. Hay que decirlo de que la familia de las personas detenidas actualmente, sean culpables o sean inocentes, esas personas resienten mucho. Así que por aquí vamos a comenzar calentando esta plática y escuchamos más preguntas, Andrés. Otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva. Y tiene mucho, vamos, las dos participaciones de Mónica también y Carlos lo han dicho tal cual, o sea, las dos perspectivas son muy válidas y con justa razón. Y si lo vemos, si lo analizamos desde el punto de vista atractivo electoralmente, pues la marca Nayib Bukele es la que prevalece. No prevalece en sí el trabajo del equipo o de sus partidos políticos.
de sus funcionarios. Ya lo mencionaba Carlos, todo tiende a marcar esa situación, que es favorable para Nayib Bukele y también para ¿cómo decirlo? Los candidatos que van a ir a través de él, porque se van a cobijar o se van a ir bajo la sombrilla de la N de Nayib Bukele, no la N de por sí sus trabajos. Y pasa una cosa, yo creo que con esta nueva conversión sobre los diputados, sobre los alcaldes, por la nueva nomenclatura que se generó para este año, para las nuevas elecciones, que se aprobó, van a salir sorpresas. Me refiero a la parte de las alcaldías, porque el voto en El Salvador generalmente, el de las alcaldías, es más personal, es más, ahí no vale marca, no vale marca que valga. Si no lo hemos visto ya en las elecciones pasadas en El Salvador, pues por ejemplo, si alguien estaba de un partido político X, hizo mal su trabajo, lo sacaban y comenzaba el de la oposición a gobernar. Claro, en la plataforma ya de los diputados y en la Asamblea Legislativa sí marcaba tendencia el partido que tenía obviamente más presencia. Nos referimos a los dos partidos más en los últimos 30 años que han gobernado, Arena y FMLN, hay que decirlo, porque de ahí nace, para bien o para mal, el nuevo movimiento de Nuevas Ideas, que surge obviamente de la necesidad del pueblo, ¿no?, al querer un cambio, pero vemos la participación dentro de ese nuevo partido político, gente que ha tenido o funcionarios que fueron de los gobiernos pasados, que se criticaba mucho que eran corruptos, pero ellos no, ¿vale? Hay que hacer una distinción en que sí son corruptos los que estuvieron en los gobiernos pasados, pero no los que están dentro, que pertenecieron a esos grupos. Bueno, los llamo grupos porque probablemente van a ser hasta terroristas por toda esta experiencia que hemos vivido en El Salvador, por los pactos de pandilla. Obviamente el FMLN viene de un grupo terrorista que, gracias a los acuerdos de paz que ahora mismo estaban amancillando, decía el mismo Nayib Bukele, porque no eran creíbles o no eran válidos a su manera de ver. Cada quien tiene su punto de vista. Él es presidente de la República, influye mucho también en lo que dice Nayib. Me quedo hasta ahí, Andrés, para darle continuidad con el programa. Sí, bueno, me gustaría que retomara con Mónica, porque Ecuador ha tenido la experiencia del voto digital. El domingo, Mónica, son dos tipos de experiencia. El voto digital para los que somos residentes en el exterior, que podemos votar desde una aplicación del teléfono, y el voto digital presencial para los no residentes en el exterior, ¿no? Que esos son los que se van a dar cita frente a una computadora, ¿no?, frente a un dispositivo, y votar ahí directamente, ¿no? Una urna virtual, podemos llamarla así. Ustedes han tenido ese tipo de experiencia. En El Salvador, es verdad, somos un país territorialmente pequeño, unos 7 millones dentro del territorio, unos 6 millones fuera del territorio. Según los números de las instituciones del Estado salvadoreño, pues somos más de 3 millones habilitados para el voto. Pero algunas voces dicen que hasta el momento han votado unos 150,000 personas para la presidencia y unas 140,000 para la diputación, es decir, menos del 20% de lo previsto. Esto es un déficit y esto nos tiene que llamar la atención, Carlos, y esto lo hemos conversado también antes de este podcast. Por ejemplo, de que gente que está confundida, no sabe cómo se va a votar. A mí me han escrito personas que tienen 30 años de ser residentes aquí y creen que van a ir a votar el domingo. Carlos me decía, ¿quién no ha hecho su trabajo? Me decía él, en una de las conversaciones que hemos tenido. Pero bien, Mónica,
¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido en el voto en el exterior con sus diásporas? Esto nos ayuda como escuela. Pues cuando se dio el ok de que se pueda realizar el voto en el exterior, fue prácticamente presencial. Las primeras veces que se acudieron a las urnas, los ecuatorianos que se habían empadronado podían acercarse a las elecciones acá en el exterior, que son facultativas, no son obligatorias. Pero lógicamente este llamado a empadronarse es el que ha causado muchas veces el que haya mucha ausencia de votantes. ¿Por qué? Porque generalmente hay solamente ciertos periodos que los consulados del Ecuador en el exterior informan que de tal mes, de que tal día pueden empadronarse, acercarse a los consulados con su cédula o con su pasaporte en vigencia o caducados, y para que puedan ellos empadronarse. Solamente empadronándose ellos pueden acceder a las elecciones acá en el exterior. Es así como se ha previsto en las elecciones anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que como hablábamos detrás del telón, generalmente la gente siempre deja para el último momento. Cuando ya se acercaban las elecciones, recién se estaban informando y se acercaban a urnas sin haberse empadronado. Entonces, lógicamente, no era posible. En el caso de nosotros, los ecuatorianos en el exterior, lógicamente siempre hemos tenido las elecciones para el legislativo, presidente y vicepresidente, y también para asambleístas. ¿Qué pasa? Que se tomó como un modelo piloto el voto por correo, el voto telemático, que fueron prácticamente un programa piloto que quería ver el gobierno, porque tal vez de esa manera se pueda hacer que en el exterior se pueda ver más votantes. Digamos, pueden hacer con la comodidad de sus casas, en un computador o en un celular. Era esa la visión. Llegar a ser de ayuda incluso a las personas que el día de las elecciones están trabajando. Pero no fue así. No se captó la atención. Digamos que igual, lo que pasó en el caso del Ecuador es que pusieron un sistema para el voto telemático en donde nosotros teníamos que, a través del programa que se nos había comunicado, registrarnos con nuestra cédula, con nuestro pasaporte, y lógicamente esperar que cuando sea el día de las elecciones nos manden un link, y en ese link nosotros registrarnos para la votación. Les diré que la primera vez se hizo como proyecto aquí en la ciudad de Génova. Era la única ciudad que entró a este proyecto. Fueron muy pocos los votantes, digamos que del 100%, no llegamos ni al 20% a registrarnos. Nuevamente en estas elecciones, que es la segunda vez que se activó el voto telemático, en estas elecciones para el presidente actual, que es Daniel Noboa, se hizo nuevamente el voto. Para la primera fase se logró activar a las demás ciudades y nuevamente no se captó la atención de todos. ¿Qué pasa? Que ponían de justificación, mis connacionales decían que era mejor el presencial porque podían acudir a las urnas, porque se podía estar en contacto con los demás compatriotas, verse. O sea, eran justificaciones. ¿Qué pasa? Que cuando viene la primera fase, digamos, la primera vuelta de elecciones, el día que nosotros tuvimos que ir a elegir, fue tan saturado el sistema que no logramos votar. Se saturó el sistema y la mayoría de la gente, incluso una de las personas que no pudo votar fui yo, porque nos quedamos a mitad. No ingresábamos y no ingresábamos todo el día desesperados, todos queríamos votar. Entonces se dieron por anulados en el exterior. Se anuló el voto telemático. Todos protestamos para que la segunda vuelta ya no se haga telemáticamente, sino presencial. Y es así que volvimos a las urnas de manera presencial. Se logró captar muchas más personas, lógicamente, que la primera vuelta, pero los que se empadronaban este año ya quedan para las elecciones del 2025.
nosotros habíamos solicitado, como medios, en todas las entrevistas que habíamos hecho con la comunidad, que siempre esté ese empadronamiento abierto dentro de los consulados, porque generalmente por motivos de trabajo no todas las personas en los días que nos dicen que se empadrona pueden asistir a los consulados, pero si se tiene abierto el padrón, lógicamente con libertad van muchas más personas a registrarse. Esta es la experiencia que nosotros tuvimos con lo que es la votación en el exterior, y lógicamente que lo que también el país quería evitar eran los gastos. A través del voto telemático se evitaban los gastos de recinto, los gastos de movilización de las personas, o sea, detrás también había una visión de ahorro, pero no fue así. Hubo mucho problema con la empresa que hizo este programa del voto telemático. Lógicamente fue prácticamente internacionalmente, el Consejo Nacional Electoral pues quedó mal por causa de este bloco, pero les diré que a la final, cuando fue ya el último día de elecciones, la gente tenía todo el interés de votar. Yo creo que muchos extranjeros siempre tenemos ese deseo de ser parte de la vida política de nuestros países. Pero ¿por qué no van todos? Porque no son motivados, porque el voto, como decíamos, no es obligatorio. Entonces es por ahí algo que uno tiene que influenciar. O sea, hay algo que decía Carlos, parece que faltó que haya habido tal vez mucha más difusión publicitaria para que la gente sepa, para que la gente se informe. Muchas veces hay tanta difusión, simplemente que nosotros tal vez hemos ya perdido la confianza en los gobernadores. Entonces, muchas veces esa desconfianza hace que la gente no asista a las urnas. Muy bien, muchas gracias. Bien, aquí se da... Sí, Eric. Si quieres decir los comentarios que nos ha puesto Bart, está muy activo. Gracias, Bart. Dice, seguridad a cambio de libertad. Todos estos los ha puesto Bart, está ahí con todo. Dice, por ejemplo, la migración es la misma, con la única diferencia que antes se escondía. Hoy creen que las caravanas son más seguras. El hambre y las necesidades son las mismas. No nos engañemos. La agenda política de Nayib Bukele, de Bukele lo pone, es para los nuevos oligarcas, no es para los pobres trabajadores. Hay familias de los cantones que no tienen agua potable, hoy con todo esto será peor. No hay control, están siendo segregados con este gobierno. Seguridad a medias, dice Bart. El comentario de Daniel. A ver si tenemos más comentarios. A ver si no se me quedaba ninguno. Bueno, de momento esos. Eso, Andrés, antes de... Bueno, Carlos, la verdad que este es un nuevo experimento que se está dando, ¿no? Vamos como pasito a pasito en esta democracia representativa, que así lo establece la Constitución Política de El Salvador, que es una democracia representativa. No especifica que es una democracia participativa, ni una democracia directa. Son tres formas de la democracia burguesa. Vale. No quiero emocionarme mucho en estos argumentos que me apasionan, pero bueno, les quiero dar una noticia. El domingo voy a ser observador de los derechos humanos. Estoy acreditado por la Procuraduría General de los Derechos Humanos de El Salvador y seré uno de los 6 observadores. Estaré ahí. Mañana iremos a ver el sitio, hacer algunas observaciones. Evidentemente como salvadoreño y que también me he mantenido cauto en esta gran propaganda que se ha dado. Aquí cada quien ha tirado a su antojo y a su gusto cualquier cosa contra cualquier persona. Amigos, parientes, conocidos y desconocidos se han agarrado de
del pelo como han querido en esta campaña electoral. Se ha violado el silencio electoral, se ha hecho de todo, pues. Y todo ha sido permitido. Ha sido, Carlos, es un pasito, digo, es un pasito del derecho que nos corresponde a la diáspora, porque es una vergüenza que hasta la fecha no se nos den todos los derechos plenos que tenemos. Por ejemplo, yo no logro digerir o no me trago la idea de que los votos para diputados se vayan todos concentrados a la capital en San Salvador. Eso de ninguna manera no puedo digerirlo, porque pudo haber sido de una forma mucho más civilizada. Y muchos otros aspectos. Faltan recursos económicos, por ejemplo, a la Procuraduría General de los Derechos Humanos se le tuvo que haber dado más dinero para tener más incidencia y más presencia, cosa que como que al contrario, ¿no? A la Procuraduría hay que darle menos dinero. El Tribunal Supremo Electoral, al parecer, no pasó por la empresa privada que está administrando eso, no pasó por una licitación. Se quitó la prueba biométrica, es decir, que para comprobar la identidad se puede utilizar la huella o la digitalización del rostro, que es lo más tecnológicamente avanzado que existe para evitar cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de hackeo. Entonces hay varios vacíos, Carlos, en todo este proceso. Sí, se está avanzando, pero no de la forma que desearíamos que se avance. ¿Cuál es su opinión? Andrés, nos estamos enfrentando, yo siempre, desde el primer momento que comenzaron ya a anunciar los nuevos cambios en el proceso de elección de los futuros mandatarios a partir de la Asamblea Legislativa y de la presidencia, nos estamos enfrentando a un proceso matemático donde cada candidato tiene que sacar la mayor cantidad de votos. Recordemos de que nosotros en esta asamblea pasamos de 84 diputados a 60 y luego veía esta semana una entrevista de un analista político donde decía que el verdadero presidente electo de El Salvador será el que saque, el segundo que saque la mayor cantidad de votos, ¿verdad? Si nosotros reducimos a que el actual presidente va a sacar el mayor caudal de votos, el verdadero presidente elegido democráticamente a través del voto sería el segundo. Eso es lo que decía este analista en la entrevista que veía esta semana. Nos enfrentamos a esta realidad, elecciones numéricas, elecciones matemáticamente complejas. Ya ahora para ganar una diputación, el diputado ya no le van a bastar 1000 votos, hoy va a tener que sacar 500,000 de votos, precisamente porque se ha eliminado el proceso por residuo. Y es aquí donde se vuelve interesante la política de El Salvador, precisamente porque las leyes, incluso en esta semana han habido leyes nuevas que han aprobado con dispensa de trámite, ¿verdad? Precisamente para ir ajustando que el partido actual en el gobierno pueda sacar el mayor beneficio. Yo estoy claro que hay mucha gente también que está despertando, que está pensando, que observa, que ve, tal vez no expresa en una palabra su preferencia, pero sabe en el fondo por quién va a votar. Recordemos, son 14 partidos políticos los que van en contienda, ¿verdad? 2 de ellos son afines al gobierno, ¿verdad? El resto son los llamados partidos de oposición, que yo no lo llamaría así, yo lo llamaría como, los definiría más como partidos minoritarios en cuanto a la preferencia. Pero oposición, yo diría, si todos estamos trabajando para el país, o incluso nosotros como migrantes aportando nuestras remesas, trabajamos por el país. Los políticos a partir de sus funciones trabajan por el país, los alcaldes
bien o mal trabajan para el país, los cónsules, etcétera, etcétera. Siento que todos tenemos que formar una fuerza para sacar adelante el país, pero sí nos enfrentamos a un proceso matemáticamente complejo, ¿verdad? Si reducimos que los 6 millones de salvadoreños aptos a ejercer el voto, tenemos que restar las personas que han fallecido, las personas que no van a ir a votar, los votos nulos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llegar siempre a que una pequeña cantidad del país ha elegido por nosotros. Esa pequeña cantidad que está bien polarizada, al final va a ser la que va a elegir por nosotros. Aquí de lo que se trata es de que todos salgamos como buenos salvadoreños, porque es nuestro derecho ejercer el voto, es nuestro derecho elegir a los representantes, ¿verdad? Porque democráticamente El Salvador todavía lo permite. Entonces yo invitaría que en este nuevo proceso, ¿verdad?, las nuevas generaciones, las medianas generaciones, las viejas generaciones, que todos nos podamos unir y que podamos aportar por el país. Cada uno sabe desde su punto de vista a quién va a beneficiar. Con respecto a lo que tú mencionabas, Andrés, ¿por qué todos los votos en el exterior van a la plancha nacional? Bueno, fue algo que ellos matemáticamente calcularon y que dijeron, si nosotros logramos sacar la mayoría de diputaciones por San Salvador, pues vamos a afianzar, vamos a amarrar, vamos a fortalecer la presencia numérica de diputados en la Asamblea Legislativa. El Partido Nuevas Ideas lleva 15 candidatos, otros partidos llevan apenas 6. Entonces la diferencia numérica es bastante considerable y por eso menciono, matemáticamente ahora estos diputados tienen que sacar, si quieren ser electos, la mayor cantidad. Aquí estamos hablando por encima del 500,000 de votos. Yo lo veo de esta forma, si no será imposible que exista una asamblea plural. Vamos a tener siempre el mismo fenómeno, que la mayoría va a estar dentro de la asamblea y bueno, seguiremos viendo procesos express en cuanto al cambio de leyes, en cuanto por ahora todavía la Constitución se mantiene. Esperemos de que este nuevo grupo de diputados por el momento respete también el cambio en cuanto a las leyes pétreas, ¿verdad? Para todos los salvadoreños con un poco de lectura se sabe de que estas elecciones son ilegítimas a partir de la Constitución, pero son temas de que los vamos a ir abordando a medida vayamos viendo. Tenemos pocas horas para elegir a la continuidad del presidente actual, alguien que no cumplió a cabalidad el hecho de separarse del mandato del país para trabajar su campaña. Yo me pregunto siempre, y no lo digo en broma, yo digo, Juana Rodríguez, que era la persona encargada, la designada presidencial, yo no la vi. Yo no vi que diera un mensaje, no vi que hiciera una propuesta. A última hora se eligió a ella, pero aquí todos sabemos de que la imagen de ella, la presencia de ella no figuró para nada en toda esta campaña. Carlos, además que es inédito, porque esto no cabe constitucionalmente, no existe esta forma. Claro, obviamente con la mayoría que tiene Nuevas Ideas fue aprobado, pasando sobre la parte de la Constitución, porque en la Constitución dice que si no puede ser candidato, ¿no? Obviamente ya en los magistrados y una resolución que se dio sobre el tribunal, ¿no? Dictaminó de que sí podía, ¿vale? Pero claro, ellos no vieron más a fondo, ¿no? ¿Qué iba a pasar si se lanzaba como candidato? ¿Qué parte? O sea, él tiene que renunciar a la presidencia actual. Tiene que renunciar. Tiene que designar a la persona que va a conducir el país. No, ya. Pero eso es una nueva. Ahora, él técnicamente es presidente constitucional,
pero no es presidente en funciones. En funciones, exacto. No es presidente en Ya, pero funciones. que, sí, pero que eso no existe, eso no existe. Funciones, pues no se ha visto. Pero que eso no existe, eso es nuevo, o sea, eso Sí, hace que estamos frente a muchas cosas nuevas. Entonces, vale, continuando, me han gustado dos cosas que expresaba Mónica y sobre el voto en el exterior, y lo traigo también, lo traduzco con lo que dijo Carlos sobre el voto en el exterior cala en la plancha nacional, específicamente en San Salvador, ¿no? El voto en el exterior, comienzo por parte, el voto en el exterior, tal cual el Ecuador, similar condiciones en El Salvador, y me imagino que en los otros países también, esa tendencia, ¿no? La poca afluencia para el voto. ¿A qué se debe? A que cuando estás fuera, ves la realidad del país. No necesariamente tienes que estar dentro, o sea, afuera ves todo con claridad un poco más, porque estando dentro del país, como decía Janes al principio, son más de 80 horas de publicidad pagadas por el Estado a través de las diferentes instituciones de gobierno que están dándole con todo a la publicidad. Entonces, claro, desde San Salvador, por decir algo, ¿no? Tú ves toda esa parte en las redes sociales, en radio, en televisión, toda esa publicidad del gobierno. O sea, te sugestionan, pero te ponen todo, pero obviamente lo ves también, ¿va? Eso hay que agregarlo, ¿no? Que hay un cambio y es real, es correcto, ¿vale? Pero claro, cuando estamos fuera tú ves otras situaciones también, no solamente la parte de la delincuencia, de la seguridad es importante, no lo vamos a negar, claro, pero ¿a qué se debe esa situación de violencia en los países de América Latina? A la mal distribución de la riqueza, a la pobreza, a la falta de inversiones de las empresas para poder generar empleo, porque generalmente lo que hace el Estado es utilizar al gobierno para crear empleos, es decir, la gracia del Estado que se genera al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Mónica, Carlos? Que cuando tenemos nosotros opciones, que lo vemos desde fuera, ves tú los gobiernos anteriores siguen de corruptos, siguen haciendo sus cosas, y ves al nuevo que ha salido, pero también no cambia nada. Y tú dices, igual, por ejemplo, en el caso de Ecuador, me imagino, ¿no? Tú has visto todas las corrupciones que han habido en los gobiernos anteriores y siguen los mismos partidos políticos, y sale alguna nueva opción, pero que viene con su pasado o ya tiene presencia política, pero no es tan buena, no termina de convencer. Entonces tú dices, ¿a qué voy a votar? ¿Por qué voy a votar? No tengo opción clara, o sea, y es verdad, ¿no? Entonces, eso pasa, me imagino, en la parte de Ecuador, ¿no? Del voto en el exterior que se hace, generalmente no vota mucha gente. A ver, hablando sobre el 20% de las personas que han votado, que mencionaba Mónica, creo yo que incluso se superó, me imagino, ¿no? A nivel histórico, con las votaciones, Mónica. Bueno, Eric, muy importante lo que tú dices, ¿no? A veces nuestra gente, pues, cuando va a las urnas, dice, votemos por a la final todos son iguales, no hay confianza, y votan pues por quien tal vez alguien les dijo vota por él, pero nunca se han informado el perfil del candidato, a lo que se pudiera llegar a vivir con la elección, ¿no? Puedo contar una experiencia de estas últimas elecciones. El candidato que ganó prácticamente era alguien que no estaba previsto para que en la primera vuelta pues nos diera esta sorpresa. Sabemos que siempre en cuestión del Ecuador el partido que siempre ha estado a la cabeza, que todos lo conocemos y decimos nosotros, es el de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Justamente la sorpresa fue que después de un debate político que hubo, tuvo mucha aceptación este candidato Daniel Noboa, que ni él mismo se pensaba, como él mismo lo dijo en una entrevista. Él se inscribió para las elecciones, pero él pues, después de eso tuvo una gran aceptación. ¿Por qué ganó? Lógicamente ganó porque al ser de la oposición del partido de Correa, todos los otros partidos pues lo apoyaron a él para que pueda pues ganar. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa del votante aquí en el exterior?
nadie estaba con el partido del nuevo presidente, pero en la segunda vuelta por todo lado hubo cambio de camisetas. Entonces yo que ya de hace años de siempre hacemos un espacio político que se llama Visión Política, siempre en las elecciones, para dar a conocer a cada candidato, pues esta fue la sorpresa. Cambio de camiseta, los que yo sabía que estaban acá, pues ahora todos están por el actual presidente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros también acá como extranjeros? No sé si ustedes lo tienen, es que se puede elegir a 2 asambleístas por el exterior. O sea, nosotros en las elecciones generales siempre podemos designar a alguien que nos represente ella en la asamblea. Entonces, justamente es por eso que acá pues se pone gran énfasis en la campaña, porque a la vez los que son candidatos pues también promocionan a su candidato presidencial. Los candidatos asambleístas promocionan a su candidato presidencial. Entonces, eso es. Sabemos que la epidemia más fuerte de Latinoamérica es la inseguridad. Y sabemos que lo que ataca a nuestros países generalmente, sabiendo que nuestros países viven mucho de aquello, el rubro es del turismo. Entonces, generalmente es esto, la inseguridad, el que podamos promocionar más fácilmente nuestros países para ingresar, para ayudar a que ingrese al país económicamente, pues este rubro no es fácil. Yo creo que esa es una lucha y es eso lo que nosotros, pues fuera del país, creo que muchos de nosotros nos hemos convertido en embajadores para poder dar a conocer nuestros países a nuestra manera. Algo que tú dices, Eric, también, el hecho de que nosotros estando fuera, vemos otra visión del país. Es verdad, vemos otra visión, pero recuerda que nosotros, los que están dentro del país, son los que padecen los impuestos, padecen a veces la mala atención médica, padecen los que están internamente, también la falta muchas veces para poder estudiar, digamos, a de esto. Entonces, esa es otra visión del que vive dentro de los países, que nosotros no la tenemos, porque gracias a Dios tal vez hemos emigrado y vivimos otra realidad. Pero es por eso que tenemos una inconstancia, porque nosotros mismos, si no nos informamos, no sabemos la realidad del país, hasta para poder entenderles a los nuestros y decir, miren, tienen razón, a ellos no les perjudica esta ley, estemos con los nuestros. Entonces, la falta de información de nosotros como compatriotas muchas veces hace que elijamos mal. Entonces, hay algo que decía, y que es muy importante, que decía Carlos, que muchas veces, pues, ¿qué pasa? Que se quedan pocos en las elecciones y los votantes y los candidatos en manos de ese pequeño grupo de votantes están en manos de ellos. Y lógicamente es ahí donde salen las sorpresas de quienes ganaron. Entonces creo que nosotros como medios de comunicación, el trabajo que están ustedes haciendo es excelente, porque debemos seguir influyendo a que nuestra gente vote, o sea, acuda a votar, que es por amor cívico nosotros deberíamos votar, o sea, es importante. Pues muy bien, para los amigos y las amigas del podcast, estamos conversando con Mónica Calvachi de Visión Latina aquí en Milán y también con Carlos Rendero de Informativo Salvadoreño en Milán. Y esta es la minuta de El Emporio Digital. Aquí tengo un comentario, Eric, si me permites, de Jorge Ojeda, que es un ecuatoriano que también participa en esta plataforma. Dice que vive aquí en Milán. Cuando existe una intermediación electrónica o informática, existe también el riesgo de la manipulación. En el caso ecuatoriano fue un fracaso por la corrupción política difusa. Una pregunta para los panelistas. ¿En El Salvador se ha disminuido la desigualdad social, los derechos humanos? Saludos a todos. Bueno, ahora en el tema de el voto digital, electrónico, como se quiera llamar, modestamente les puedo decir, en base a que me apasiona el tema de la informática, que todo es vulnerable, pero todo, absolutamente todo. Ni Dios puede jurar que la informática no es vulnerable. Solo eso puedo decirlo. Entonces, ninguna empresa privada puede jurar de que no es craqueable. Nadie puede asegurarlo.
Solo eso. En cuanto a lo demás, es muy interesante la provocación que hace Jorge cuando él pregunta si ha disminuido la desigualdad social y los derechos humanos. Ahora, este tema de El Salvador hay que verlo en varias dimensiones. Y aquí vamos entrando a la parte final de nuestro podcast. Y es que todas las sociedades hay que verlas en al menos 4 dimensiones. 1, la social, lo económico, cultural, educativo y la visión de futuro que se tiene. Entonces, si nosotros solo tomamos una y pensamos que eso es todo, estamos equivocados. Por ejemplo, en Salvador, si pensamos que solo por haber encerrado 75,000 pandilleros ya se resolvió el problema, estamos equivocados. Las pandillas no han desaparecido en El Salvador. Las pandillas siguen existiendo. Los pandilleros siguen teniendo la misma mentalidad criminal. ¿Por qué? En primer lugar, que las causas que producen la desigualdad social y la pobreza siguen existiendo. Hay que ponerle ojo a eso porque es una dimensión mucho más profunda, porque no es propagandística, es filosófica esta situación. Ahora, yo les quería preguntar, Eric, para que vayamos entrando a la parte conclusiva de este podcast, ¿cómo va Latinoamérica en el aspecto político? Porque muchos candidatos se considera que no son ideológicos, que eso de la ideología ya no, que eso ya fracasó, que eso no, etcétera, y que son antiideológicos y toda la cosa, que bueno, en la práctica vemos todo lo contrario, pero como que es una moda, ¿no? Es una moda decir que lo ideológico no, que lo ideológico no, pero ustedes ¿cómo lo ven? Te doy la palabra, Eric, para que puedas ayudarme a reforzar en esto. Sí, a ver, me quedaba también con la parte de Carlos, cuando hablamos sobre lo que lo que producía el voto en el exterior, que todo se acumulaba al departamento de San Salvador. Obviamente que es la forma más práctica de traducir, ¿no?, esos apoyos internos foráneos, mejor dicho, de salvadoreños en el exterior, el apoyo. Pero hay una cosa, lo que también, y es un fenómeno, imagínate, no solamente salvadoreño, porque también Mónica lo comentaba, mucha gente que está fuera del país no está en la línea de Nayib Bukele. Mucha gente no, que también votan. O sea, y esa traducción del voto obviamente generaría un gran impacto en las votaciones. Ahora bien, en la cuestión que dice Andrés, y esto ya para ir culminando sobre los análisis, también sería un tema importante para destacar, sobre las posturas políticas de los candidatos, y su forma de ver la incursión, ¿no?, en la sociedad, porque dicen no ser de izquierda, no ser de derecha. En un pasado dijeron que el corazoncito lo tenían a la izquierda y ganaron con un partido político de extrema derecha. Otros que no son fascistas, que son etcétera, ¿no? Puedes ver todo tipo de demagogia o de mentira política, pero la gente cree, que es lo que hemos hablado siempre en los programas de La Minuta. Entonces, nos gustaría conocer la perspectiva que tenéis sobre esas situaciones y que cómo está afectando también, obviamente, la parte de las extremas derechas y los nacionalismos, ¿eh? No solamente en América Latina, en Europa ahora mismo está en auge. ¿Qué opináis? Vosotros que estáis aquí en Europa, en la parte de Italia, que también lo viven en carne propia. Mónica o Carlos, cualquiera de los dos. Para ir cerrando. Bueno, sí, quería retomar un poco lo que mencionaba Mónica. Yo tuve la oportunidad de cubrir las elecciones de Ecuador. El padrón de ellos es 55 veces más grande que el salvadoreño. Estamos hablando que nos superan fuertemente con respecto al número de electores. La pregunta que hacía Jorge con respecto a la desigualdad social,
Ecuador y El Salvador tenemos economías dolarizadas. Eso nos vuelve países carísimos. Y El Salvador no es la excepción. Y la desigualdad social existe precisamente porque está quien gana el sueldo mínimo, $365, con respecto a quien gana 3,000, 4,000, o en el caso de los señores diputados que ganan por encima de los $5,000. Sí existe la desigualdad social bien marcada y definida. Eso con respecto a las preguntas. Con lo que mencionabas, afuera, el electorado, no toda la gente está yendo en el mismo camino, ¿verdad? Como se piensa. A mí me causó bastante impresión cuando dijeron, no, el voto en el exterior es el bastión fuerte para la presidencia. Yo dije, no, a mí no tengo esa percepción, precisamente porque nosotros los salvadoreños aportamos con nuestro trabajo, aportamos las divisas necesarias, aportamos las remesas para sostener a las familias en El Salvador. Entonces, siempre y cuando exista este fenómeno de remesar a nuestro país para sacar adelante la economía, existirán siempre diferencias sociales, políticas, religiosas, civiles, siempre van a existir. Así que yo quiero cerrar esta invitación invitándoles a que vengan el domingo de forma presencial en Vía Zaponaro 30, es en la zona de Gratosolio, donde se va a estar desarrollando el voto presencial. Para aquellos que lo pueden hacer desde sus dispositivos electrónicos, pues hagamos uso de este derecho de poder elegir a nuestros representantes, de poder elegir a las personas que durante 5 años tendrían que sacar adelante el país. Ese es el trabajo de ellos. Y yo considero de que alguien que opta a la vida política precisamente tiene que tener esa vocación de servicio, ¿verdad? Y si no, como dice siempre la naturaleza, ¿verdad? El pueblo un día cobrará eso que no se cumplió. Así que votemos, elijamos, hagamos una realidad este derecho. Por primera vez en un evento histórico estaremos ahí presentes. El informativo salvadoreño se ha unido junto a otros medios precisamente para poder transmitir, para poder llevar a todo el mundo este evento histórico. Estaremos desde tempranas horas de la mañana, gracias a Mónica, que también nos está apoyando a través de su medio Visión Latina Digital, y ahí vamos a estar presentes. Nuestro trabajo comienza ya desde ahora, ¿verdad, Andrés? Que también él forma parte del equipo de observadores, y bueno, desde mi punto de vista periodístico también he conformado un equipo bastante grande. Llevamos prensa, radio, televisión, medios digitales. Esta es una fiesta cívica que la vamos a vivir a intensidad. Queremos ser testigos de este momento histórico. Cuando se abra, cuando llegue el primer elector a ejercer el voto, queremos estar ahí y poderles contar esta realidad. Yo me despido de esta transmisión, le cedo la palabra a Mónica. Yo sé que ella tiene mucho que aportar y agradezco esta oportunidad al Emporio Digital por haberme invitado esta noche. Bueno, pues ha sido muy importante el aporte de cada uno de ustedes. He aprendido mucho más de nuestro país. Importante la visión que ustedes han compartido. Sabemos que nos falta tiempo para poder hablar mucho más de vuestro país y de Latinoamérica. Pero actualmente Latinoamérica pues sigue con aquel escape famoso hacia Estados Unidos. Yo creo que siempre nuestra gente busca esa ruta. Ecuador ahorita está con este grande problema nuevamente de migrar. Escapan por los problemas que se está teniendo internos, y lógicamente pues Estados Unidos está también analizando una nueva ley que es para ellos en cuestión de los problemas que se están llevando, ¿no? Generalmente siempre por refugio o asilo en cuestión de los problemas pues que se tiene de la narcoguerrilla en el Ecuador.
Yo creo que nuestra Latinoamérica tiene muchas cosas en común y yo creo que acá pues nosotros las vivimos, las observamos y en efecto pues yo creo que allá el efecto de las guerrillas, el efecto también incluso de lo que siempre allá se está queriendo controlar territorios por muchos de los gobiernos ha hecho que la gente pues escape. Últimamente acá en las agencias de viaje en Génova pues hay muchas prácticas para poder traer a los familiares y eso hace pues que nosotros estemos viviendo otro momento histórico también en nuestro país. Creo que acá en el exterior es importante, como decía hace unos minutos, que sigamos insistiendo en que nuestra gente pueda entender lo que es importante aportar para nuestros países del exterior, que no es solamente las remesas, porque en realidad, como decía Carlos, las remesas en verdad han ayudado mucho a que se levanten nuestros países, pero también nuestro aporte para el país es acudir a las urnas, es mantenernos informados de la realidad del país interna y lógicamente también tratar de apoyar. Muchos consulados hacen muchas iniciativas propias para los que estamos en el exterior, sino que a veces somos indiferentes. Y yo creo que ese aporte que hagamos nosotros acá también ayuda a nuestros parientes allá en nuestros países. Y eso es importante, digamos, crear esta manera de apoyo. Y así que yo deseo pues a los amigos salvadoreños, e invito también a los amigos que puedan acudir y que puedan participar. Yo creo que tienen el tiempo para informarse de cada perfil de los candidatos y así mismo pues poder tener mucha visión de lo que va a pasar en el futuro. Yo quería pues también preguntarles, y creo que el tiempo pues es corto, porque así como me preguntaron cuál es la visión que nosotros tenemos del presidente Bukele, me encantaría escuchar de ustedes también cuál es la visión de ustedes. Muy bien. Bueno, Edgar, de palabra. El micrófono, Andrés, el micrófono, no se te escucha. No, sí, por algún evento aquí lo había cerrado. Gracias, Mónica. Creo de que... Nos quiere mojar, Mónica. Tenemos que invitarles a ustedes dos de nuevo, porque esto no se queda así. Sí. Esto no se queda así. Hay muchas cosas ahí pendientes. Bueno, leerles que Oscar Estrada escribe, los esperamos el día domingo, no se queden en casa, salgamos a ejercer nuestro voto, viva El Salvador. Oscar Estrada, aquí en Italia, es el jefe del centro de votación de Milán, de aquí. Así es que, bueno, tuvimos que haber esa gestión, Eric, para entrevistarlo, pero bueno, posiblemente mañana que nos vamos a encontrar en hacer alguna evaluación del lugar se haga. Se están dando muchas cosas de manera rápida, pero de manera rápida que muchas veces el cerebro no logra administrar todos los datos que llegan a nuestras neuronas. Evidentemente, Mónica, hay muchos temas que quedan pendientes. El tema político, el tema ideológico, de los movimientos, de los nuevos desafíos de las sociedades. Hay muchas cosas de nuestra Latinoamérica que ya Latinoamérica no es un continente indiferente. Quitamos Estados Unidos, ¿no? Y Canadá. Estamos hablando de Iberoamérica. Ya nosotros somos parte de lo que llaman el sur global. Y estamos invitados a hacer Latinoamérica un continente en opinión de las decisiones globales en el planeta. Por lo tanto, lo que sucede en nuestros países es muy importante, porque si nosotros logramos llegar a una sincronía, a un acuerdo, podemos llegar a tomar decisiones globales de nuestro planeta Tierra, que es nuestra única nave espacial y las que estamos destruyendo, pero solo si políticamente logramos ponernos de acuerdo en salvaguardar la existencia de nuestra civilización aquí en la Tierra. Estamos hablando de cosas, claro,
concretas, de países concretos. Pero si nuestra visión es mucho más amplia y si no nos cegamos solo a cosas hemisféricas chiquitas, podemos llegar a hacer muchas cosas. Así es que la invitación es para que nos acompañen en este proyecto sin censura de la plataforma del Emporio Digital de La Minuta y podamos dialogar de cosas sin temor a las críticas o las repercusiones, sino más bien expresar libremente nuestro pensamiento. Eric. Eso es, así es que nada, agradecer a todos los que nos han acompañado a través de las redes sociales y que nos escucharán también en el podcast, en todas las plataformas de audio y también a través de Radio Anglicana. Ha sido un gusto estar con todos. A Mónica le vamos a responder otro día. Nada, es broma, Mónica. La verdad es que, ¿cómo que no tienes el micrófono abierto? Yo me responderás después de las elecciones. No, la visión, creería yo, que de todos los salvadoreños y creo yo de todos los connacionales, es ver un Salvador que florezca, que de verdad salga adelante, que no solamente sea llamará de tusa, como decimos nosotros. Obviamente es mucho trabajo que se tiene que hacer. No vimos la parte fundamental, creería yo, que ya la mencionó Andrés, que es la parte económica, que es la base y es el punto inicial de todos los males. Claro, atacamos otras cosas menos la parte económica, que es la que afecta al bolsillo de las familias, sí, no que no tienen que comer, sí, que no tienen para pagar sus... tiempo, porque las últimas 5 encuestas en El Salvador habla que lo que más le preocupa a las salvadoreñas y a los salvadoreños es la parte económica. Eso nos faltó tiempo para hablar. Pero ya en la ocasión. Eso lo vamos a hablar en los próximos programas. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por haber acompañado a nosotros, acá a Andrés y a mi persona, pues en su programa La Minuta. Y los esperamos próximamente en unos nuevos programas de La Minuta para analizar cuestiones políticas, etcétera. Que aquí hablamos de todo y, claro, no dependemos de nadie. Nuestros criterios son propios y únicos. Y motivamos a las personas para que también, que los que escuchan, también abran su mente y tengan su forma de pensar abierta. Así es que, Andrés, te dejo el cierre. Antes, perdona. ¿Sí? Y vayan a votar, no dejen que otros decidan por ustedes. Si no tienes opción, pero ve a votar porque es un voto que va a ayudar a la democracia. Pues, ahora sí, Andrés. Pues no, como cierre, en primer lugar agradecerle la verdad a nuestros panelistas de lujo que hemos tenido, a Mónica y a Carlos, muy gentiles. La verdad ha sido un podcast de altura. Y la última cosa que podría decir es que nosotros estamos en contra de la censura. Crear criterios, ser libre de pensamiento. Y yo creo que eso es importante en el periodismo de hoy, en este periodismo tan revolucionario que existe, es mantenernos en nuestra identidad. Muchas veces caemos mal, pero no se trata de caer bien o caer mal, sino presentar los hechos y las cosas de manera objetiva. Así es que nosotros, aunque parezca extraño, porque ya nos han dicho de que por qué nosotros somos independientes. Pues porque somos independientes, porque así tiene que ser el periodismo, independiente. Porque nosotros no tenemos que hacer propaganda, tenemos que ser independientes, decir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Así es que muchas gracias, con eso nos despedimos y nos encontramos en la próxima.